Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello recibo con gusto al doctor José Sánchez Villanueva. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jesús, buenos días a todos. Arturo Rosas, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días y buenos días también a tu auditorio. Mauricio Zapata, bienvenido. Buenos días. Gracias, buenos días al auditorio. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre esta iniciativa que se da en la Ciudad de México de parte de una diputada local, América Rangel, quien pues propone que los presos paguen con trabajo obligatorio dentro de las cárceles el 10% de su manutención. Ella pide que se les ponga a trabajar y que del recurso que se obtenga, el 70% del salario sea para él y sus familiares dependientes, el 20% que se emplee en la reparación del daño y el 10% restante que sea para cubrir sus gastos respecto a la manutención en el centro penitenciario. Esta iniciativa que presentó desde la tribuna detalla que actualmente en las cárceles de la Ciudad de México existen alrededor de 25,000 reos y la manutención de cada uno les cuesta al erario alrededor de 17,000 pesos mensuales, de acuerdo con cifras oficiales. Que bueno, creo en el resto de las entidades pues también pues no es nada barato esta manutención. ¿Cómo se califica de entrada esta propuesta, doctor? Que bueno, en algunos otros países ya se da, ¿no? Que incluso lo sacan ahí a trabajar a las calles. Buenos días, Jesús. Te voy a hacer el análisis. Fueron 15 hojas las que presentó el 13 de febrero de 2025 la diputada Provida, América Rangel Lorenzana, que es diputada por la alcaldía Miguel Hidalgo, pues en el centro de la ciudad. Es un disparate, un verdadero disparate. Ya leí la exposición de motivos, vi su propuesta, arma una buena narrativa, pero desde un punto de vista muy ideologizado, donde nosotros los buenos, ustedes los malos. Viven en el ocio, porque no hacen nada, dañaron a la sociedad. En algún tiempo de mi vida profesional fui profesor de criminología, pues entonces algo decía esto. Y hay varias posturas. Ves al delincuente, en la criminología, el delincuente al principio se vio como un enfermo social. Entonces eran médicos los que examinaron, los que crearon la criminología, entonces les da un tratamiento. Pero hay otra postura que dice que los delincuentes son enemigos de la sociedad. Y así lo ve ella, como enemigos. Viven en el ocio, las cárceles son escuelas del crimen. Digo, pues empecemos con García Luna, ¿no? Y hace su narrativa y plantea ahí una serie de cuestiones porque lo ve, el trabajo obligatorio le pone como un derecho de ver y que de ese 10% de la cantidad, porque para ella son flojos, le van a descontar el 10% para su manutención. Entonces yo dije, bueno, pues entonces que de ahí también pague su agua, y si se enferma, pues que él pague sus servicios médicos, y si enloquece, bueno, pues que contrate un loquero. Esa es la visión, muy reduccionista. Entiendo que ella es provida, no es la primera vez que expone una iniciativa de este calibre, pero de entrada es inconstitucional. Se reciclaron una serie de cosas, digo, yo lo saco del texto, pero ni siquiera leyó, porque cuando plantea el fundamento, dice el artículo 18 constitucional, pero ahí habla del sistema penitenciario, y dentro del sistema penitenciario pues está la educación, está el deporte, está el trabajo, pero como parte del sistema, y ella lo quiere imponer como una obligación. Entonces si lo pones como una obligación, decir, bueno, ¿dónde te condenaron a trabajar forzadamente? Pues eso es. No me voy a ir por el lado de los derechos humanos, porque eso ya, siempre es lo mismo. Todo viola derechos humanos. No, aquí no es un disparate porque viole derechos humanos, es porque es un impuesto, es una contribución, o lo que le llamaban una gabela. No me sorprende que sea el 10%. La Constitución habla de gabelas en el artículo 19, en el último párrafo, para todos los que son egresados de la UADE, una mini clase de derecho financiero. La gabela era un diezmo que impuso la Iglesia en la Edad Media. Entonces, aquí se supone o se entiende, porque ya lo dijo la Corte en una acción de inconstitucionalidad, que voy a hablar más adelante, que es una gabela. O sea, es una pena. Pero ¿tiene que ver esto con el derecho penal o criminal? No, es con el derecho fiscal. Le estás poniendo una pena privativa, pues así son la gente del PANE, a los reos. ¿Por qué? Por ser pobres. Y si eres pobre, pues eres malo. Y si eres malo, eres vago, porque lo dice ella.
y te levantas en la mañana en el penal, de por sí es una carga estar ahí, ponte a trabajar forzadamente y te voy a descontar el 10%. ¿Para qué? Para mantener. Ella se va por el lado de las contribuciones. ¿Cuánto nos cuesta? Se presenta la iniciativa de ella, se turna a la Comisión de Justicia, no a la de Hacienda. Yo no he visto al secretario de Hacienda de la Ciudad de México. Para la gente que nos escucha, hay 3 reclusorios norte, oriente y sur. Los conozco, pues los escuché y trabajé. El sur está bien lejos. Pero ahí están hacinados. Si hay un autogobierno, pues sí lo dice ella, hay autogobierno, hay hacinamientos, sí. Pero eso le corresponde ¿a quién? ¿A la autoridad penitenciaria o a los reos? Pues tal país que eres reo, eres pobre, vives hacinado, hay autogobierno y no trabajas y eres vago. Luego entonces, para hacerte bueno, pues vas a tener que trabajar forzadamente, así lo dice ella. Y de lo que ganes, te descuento el 10% porque me cuesta mucho. Y yo digo, ¿y dónde está la postura del secretario de Finanzas de la Ciudad de México? Vaya, se le ocurrió. Ver la visión muy reduccionista de la gente del PAN. ¿Por qué puso el 10%? Porque tiene que ver con el diezmo. El agabel era un diezmo. Ella lo puso así. Ahora, está en comisiones, no creo que vaya a prosperar, porque ya fue declarado inconstitucional en el 2012. Lo recicló y lo aventó. Pero ya salió a decir que ya salieron los de derechos humanos. No es por eso. Es porque es inconstitucional, porque es un impuesto a los pobres, a los reos. Digo, a los panistas no, porque aquí en Tamaulipas creo que tienen uno en el bote, ¿no? Ese es un delincuente cuello blanco, pues esto no. Digo, si llega acá, bueno, sí va a llegar, porque ahora los moranistas se convirtieron en panistas encriptados. Acabo de ver que querían poner aquí la prohibición a los narcocorridos, y la presidenta dijo que no estaba de acuerdo. Y ayer el presidente de Estados Unidos volvió a decir que México es un país controlado por las bandas criminales. ¿Pero qué van a hacer en Tamaulipas? Prohibir los narcocorridos, para que vean que estamos haciendo algo. Arturo, ¿cómo ves esta propuesta que se da en la Ciudad de México? No, evidentemente es una visión, sí, muy limitada. Me parece que la parte jurídica ha sido abordada por el licenciado, y creo que en la materia, en todo caso, dentro de los penales en el país y particularmente en Tamaulipas, nos podemos dar cuenta que existen otras prioridades que atender en todo caso. Hay diagnósticos en donde el propio Instituto Nacional, el INEGI de Geografía, desconoce el estatus jurídico de muchos de los internos que están, de las personas privadas de su libertad que están ahí, y hay en cambio otros aspectos como lo laboral, donde no solamente hay talleres, sino existen otros aspectos en materia laboral donde la iniciativa privada está incursionando en los penales para poder generar empleo y generar ese dinero para los internos, que se hace un comercio interno al final de cuentas en ese momento, ¿verdad? Y llegar con una idea de ese tamaño, cuando el monstruo que tenemos adentro, cuando esos claroscuros que existen, por un lado las buenas intenciones de la iniciativa privada y del gobierno, y de otro lado la delincuencia dentro de las mismas penales, lo que está sucediendo, lo que está pasando, quienes realmente llegaron por un delito y buscan no continuar, sino querer formar parte de una rehabilitación, terminan siendo también presas y víctimas al interior, y esas prioridades ahí son las que deben de ser atacadas. Las iniciativas, me parece, esta en particular, que presenta la diputada de Acción Nacional en la Ciudad de México, yo la verdad no encontré un elemento que pudiera justificar argumentativamente, ¿verdad?, la aplicación de este impuesto, o de obligar a los reos a que trabajen para poder cubrir parte de su manutención al interior, ¿no?, y descargar la presión del Estado que está haciendo. Yo creo que no era el mejor momento. Son tiempos para poder evolucionar incluso en esta materia, si nos centramos en el tema que estamos hablando del sistema penitenciario, porque con este cambio de régimen que está teniendo el país, porque es eso, un cambio de régimen, quizás para algunos se ve diferente
las formas de hacer política no se coincide con ellos, pero es eso, un cambio de régimen en el que tiene que haber ese cambio de política, y creo que tiene que llegar el momento en que se tienen que atender las prioridades adentro de los centros penitenciarios, de los sedes, para poder mejorar sus condiciones y sobre todo para tener mayor seguridad al interior. ¿Cuántas historias negras no hemos escuchado, no solo de Tamaulipas, sino otros estados de la República, sobre la vida interna de lo que está pasando en los penales? Yo creo que ahí deberían estar enfocadas pues la actitud, las acciones, las inversiones de manera estratégica para poder bajar incluso esas injusticias que viven muchos internos, como el poder, hay internos que tienen 3, 4, 5, 6 años sin ser sentenciados. Entonces, creo que por ahí sería mejor entrarle a los temas penitenciarios y desde luego mejorar muchas condiciones en materia de salud, en materia alimenticia, en la misma infraestructura, en las condiciones que viven. Han salido algunos destellos en algunos momentos, por ejemplo, en los penales de Tamaulipas, por enfocarnos en el caso de nuestro estado, en donde hay incluso escuelas para estar educando a los hijos de las internas de los penales en Tamaulipas, ¿no? Porque me parece, y si no me corrige aquí, licenciado, creo que hay una determinada edad de los niños para poder estar al interior con sus madres de familia. No pueden estar toda la vida ahí. Creo que hasta terminando la primaria y ellos tendrían que salir. Espero no equivocarme. Así que hay muchas necesidades más allá de todavía cargarle todavía algo más al interno. Creo que es para dejar un poco en reserva esa postura, esa iniciativa. Mauricio, ¿tú cómo ves la propuesta? Pues bueno, escuchaba y con mucha atención al doctor Sánchez Villanueva, porque al final de cuentas él es un especialista y profesional del derecho y era muy importante la opinión precisamente de un profesional en la materia. Yo en lo personal, cuando antes del programa, cuando se sostenía la propuesta para el tema de la mesa del debate, analicé y estaba yo a favor de una situación así, de que realmente se cambie el sistema penitenciario hacia el interior. Vaya, vemos resultados en El Salvador, pero era muy importante escuchar la opinión primero de un especialista, porque bueno, uno puede estar equivocado, uno puede opinar, sí, porque pues, digo, también los presos no son ningunos angelitos, ¿no? Pero, y cosa que pocas veces hacen los políticos, sí, no escuchar a los especialistas. Sí, exactamente, pero en este tipo de cosas creo que es muy importante escuchar la opinión, porque pues a final de cuentas ellos son los que pues ven todos estos temas, tratan con la gente que está al interior de los penales. Ya lo comentaba el doctor, conoce los 3 reclusorios de la Ciudad de México, el sur, que muy lejano, pero y muy grande además. Los conozco por fuera, afortunadamente. Digo, vaya, no he tenido bueno, en una ocasión entré al sur a hacer un reportaje, pero muy nada más, digamos que en la orillita. Pero bueno, he pasado por el reclusorio norte. Tenía una buena amiga que vivía muy cerca del reclusorio oriente, y para llegar a su casa había que pasar ahí el de Santa Marta, Acatlita, también el penal de las mujeres. Pero bueno, son instalaciones muy grandes, y creo yo que de alguna manera hay cosas que sí se deben de cambiar al interior, y bueno, pues hay gente que dice, pues prefiero estar preso que estar en la calle, porque por preso por lo menos como 3 veces al día, ¿no? Y allá afuera pues no sabemos cuánto. Entonces sí creo que de alguna manera hay que cambiar ciertas situaciones, de que realmente no sea
que para algunas personas estar en la cárcel, estar de vacaciones o en un hotel con todos los gastos, con room service, ¿no? Casi. Entonces, pero bueno, lo que señala el doctor Sánchez Villanueva es muy importante, y yo creo que para una iniciativa así, que se aterrice, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, sí se necesita no solamente de la idea u ocurrencia de algún diputado, sino realmente, sentar a especialistas como el doctor Sánchez Villanueva y como otros especialistas en la materia, y decir cuáles son los pros y cuáles son los contras, conjuntarlos y decir, pesan más los pros, pesan más los contras, y sobre eso decidir, no tanto por ocurrencias. Sí vemos resultados en el caso de El Salvador, pero bueno, quizá es otra situación, otro país y otro tipo de presos, ¿no? Que ahí realmente, si no haces tal o cual tarea, pues no comes, o comes poco, te reducen la porción, etcétera. Entonces realmente en estos momentos allá en El Salvador sí es un infierno ir a la cárcel. Y realmente los que están dentro de la cárcel no es ningún angelito, y creo que merecen cosas peores, ¿no? Por lo que hicieron. Pero sí se necesita, no se pueden meter ese tipo de iniciativas así a priori. Insisto, ¿no? Es muy, muy importante escuchar la opinión, y no solo de los profesionales del derecho, sino los directores de reclusorios, directores y exdirectores, ¿no? Saber ustedes cómo ven este tema, ustedes han tratado exactamente, incluso de custodios, ¿no? Del personal que trabaja en los penales, y saber su opinión sobre esta situación. Yo puedo decir, sí, que los pongan a chambear porque hicieron un mal a la sociedad, pero realmente hacia adentro, ¿cómo se vive esta situación? ¿Cómo controlas a los presos? Aquí hemos tenido situaciones por una falta de control. Entonces, no vaya a ser una situación que se vaya a salir de control. Por eso, insisto, antes de que meter este tipo de iniciativas, este tipo de ocurrencias, deben de platicar con los que saben, con los expertos, y sobre eso basar la iniciativa, porque no va a faltar que alguien aquí lo aterrice bien y aquí no sé qué, y lo vayan a exponer y aprobar, lo que es peor. Entonces, sí, realmente se necesita un análisis mucho, mucho más profundo para hablar sobre ese tema. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial rápidamente y volvemos con más de esta mesa de análisis. La Colchomanía, descanso que enamora, ya llegó a la Villarreal. Disfruta de hasta un 35% de descuento en línea blanca y electrónica, en compras de contado o hasta 18 meses para pagar. Ten el descanso de tus sueños en La Colchomanía de la Villarreal. ¿Dónde más? En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Autobuses Tornado te lleva a Dallas, Houston, Atlanta, Las Carolinas, Florida, Michigan, Illinois, Tennessee, Kansas y muchos destinos más. Salidas diarias de Ciudad Victoria a las 12:30 de la madrugada. Estamos frente a la central de autobuses. Llámanos para mayor información al 834-110-6005. Autobuses Tornado, 834-110-6005. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Electricidad y combustibles a precios justos. Recuperación de trenes de pasajeros
e igualdad sustantiva para las mujeres. Estos son solo algunos beneficios sociales De las reformas constitucionales aprobadas por el Senado. 66ª legislatura. Senado de la República. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahorita, doctor, del tema de, pues también la situación de cada reo, cada situación en particular. Y bueno, que en muchos casos también hay reos que justamente, como usted mencionaba, están por pobres en las cárceles. Se ha hablado mucho que hay quienes no tienen dinero para salir. ¿Podría aplicarse en algunos casos este tipo de acciones? De que paguen su manutención. Pues es que es muy difícil, eso, porque es una obligación constitucional, es el tratamiento. Pues ¿cómo los vas a dejar sin comer por ni que fuéramos Bukele? O sea, acá hay un sistema penitenciario en México que viene... Bueno, pongo un ejemplo. En Veracruz, en San Juan de Ulúa, ¿de dónde viene la palabra calentadita? Calentaban con leña un asiento de piedra y luego ahí lo sentaban para que no delinquieran más. Era el tratamiento. Bueno, ya después se modificó, pero digo, es ver al delincuente como un enfermo social o como un delincuente. ¿Cómo lo ve la diputada Rangel Lorenzana? Pues como un enemigo. Se le llama el derecho penal del enemigo, se le ves como enemigo, entonces maltrátalo, tortúralo, ponlo a trabajar. ¿Por qué? Porque dice ella es ocio. O sea, vagancia en un penal. Digo, riñe con la razón. ¿Cómo va a ser vago? Pues estás pagando con cárcel lo que cometiste, el delito que cometiste, pero nunca menciona en su exposición de motivos la comida de rancho, así se le llama la comida que se les da a los reos, comida de rancho, y es incomible, pero el que es pobre no le queda de otra. Ahora, están en la prisión purgando una pena, claro que tienen hijos. Una de las características del sistema penitenciario mexicano, a diferencia del gringo, es que aquí se permite la visita conyugal, o sea, no le puedes imponer la pena de que no tenga una convivencia como decía Rosas, las madres que están presas amamantan a sus hijos y ahí los tienen. Pues llega un momento que no pueden caer porque ellos no están purgando pena. Pero eso sí se permite. En Estados Unidos no se permite. La visita conyugal en Estados Unidos es inexistente. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una formación calvinista protestante donde lo tienes que tener aislado, solo. Decía por ahí un escritor ruso que lo peor que le puede pasar a un ser humano es quedar solo consigo mismo. La peor tortura. Entonces, y otro autor, Fyodor Dostoyevsky, decía que en Siberia, son las cárceles, Gulag, todo eso, él estuvo preso ahí y decía que ahí salían todas las características del ser humano y te destruyen. El punto es que se reconstruyan. ¿Cómo vas a reconstruir a un ser humano? Digo, yo no los justifico. Digo, pero sí entiendo que es un drama humano, alguien que cometió un delito y está preso y si eres pobre es peor. Ahora, vas a tener que trabajar. En la iniciativa de la diputada Rangel Lorenzana dice que se le autoriza al gobierno de la Ciudad de México para que haga convenios con iniciativa privada y que le den incentivos fiscales. Me parece bien. Digo, no, eso no lo descarto. La situación es que ella quiere poner el trabajo obligatorio. Y si el tipo no quiere trabajar, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a meter a la cárcel? Pues ya está en la cárcel. Ahora, si no trabajas, no comes, cálmate, Bukele. Pues, digo, la Suprema Corte emitió un criterio que se llama el mínimo vital. ¿Cómo le vas a hacer nugatorio su derecho a la alimentación si está en la Constitución? Entonces vi que la diputada no tiene formación constitucional, no leyó nada y ni siquiera leyó que hay una jurisprudencia que es la 36/2013, donde la Corte ya dijo que cuando se les descuenta a los reos para su manutención, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se convierte en un impuesto. Y la misma Constitución prohíbe leyes privativas. Esta sería una ley privativa, nada más para ellos. ¿Para el qué es? Digo, el delincuente de cuello blanco no tiene problema. Entiéndase, panista, ¿no? García Luna. Bueno, y gente que le acompaña. Pero los pobres, pues hay pobres. Cuando yo estudié la carrera siempre decían, el derecho civil es para los ricos y el derecho penal es para los pobres. Y pues sí. Digo, lamentablemente sí. No ha cambiado mucho. No los victimizo porque cometieron un delito, pero es la realidad económica. Y la realidad económica es que eres pobre, estás en la cárcel, te voy a poner un impuesto para que tú te mantengas. Y la pregunta es, diputada, ¿dónde consultó usted a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México? No la consultó. Como panistas se encierran en su mundo reduccionista y además es provida, se convierten ustedes los pobres, nosotros los ricos. Ustedes son flojos, ociosos,
y tienen que ponerse a trabajar. Esa es su iniciativa. Digo, tiene aspectos destacables, como que haya convenios, ya existen, porque son miles de reos en la Ciudad de México, pero es inconstitucional no porque viole derechos humanos, no por eso no, sino porque es una ley privativa y además el gas se convierte en un gasto público. ¿Quién lo va a recaudar? Las autoridades carcelarias, digo, no se caracterizan ni se puede presumir su honestidad, pero así está la diputada, y yo no dudo que vaya a seguir con sus ocurrencias, porque son de ocurrencias, Muy bien. Dice el profe Polo, saludos a mi amigo Arturo, dice, lo que pide la diputada es incongruente, aparte quizá no se ha dado cuenta que los penales están controlados por las mafias internas, dice que hasta las visitas conyugales, así que eso es difícil de que se pueda dar. Mejor que proponga que se analice el tipo de delito, porque hay muchos que por un pequeño delito ahí están y no pueden salir por su pobreza, porque no tienen los recursos para pagar el daño, que dice no pueden pagar un buen licenciado que los defienda. Y gracias. Dice, felicito al doctor por su postura también. No hay buenos licenciados. Arturo, ¿cómo es esta situación de este tema también, que en donde hay pues, muchos reos que justamente por no tener recursos pues no pueden salir? Es cierto, y aprovecho también para saludar al profesor Polo. Lo platicábamos hace un momento. Creo que en las estadísticas, tanto Secretaría de Seguridad Pública como el mismo Poder Judicial, pues tienen el número de procesos o el número de reos procesados y quienes están sentenciados tanto por el Fuero Común y Fuero Federal, pero existe una comunidad al interior que, si bien es cierto, como hacía mención Mauricio, no todos son unas grandes personas, unas buenas personas, porque finalmente cayeron en un delito. También es verdad que existe un sector dentro de este mismo penal, de los penales, en donde la gente no tiene realmente para un abogado particular y pues mucho menos para ir al corriente con un defensor de oficio y estar continuamente preguntando sobre su proceso. La verdad es que hay una inequidad en este tema sobre la vida procesal que tienen los internos en los penales. A mí me parece que es el momento de poder incursionar en todo caso con un aspecto muy modernista también, lo hablo en materia jurídica y también en materia de infraestructura y de reglamentos internos, para poder incluso poner programas piloto en algún penal o en algunos de los penales de la República. No estaría nada mal el poder, el que la Federación pudiera hacer esa aportación, y desde luego tendría que estar muy robusta estos planes, estos proyectos a través de especialistas y desde luego del Poder Legislativo. Mauricio, ¿alguna medida pues para esta situación de estas personas que por no tener recursos pues aún están recluidos? Pues bueno, eso lo vemos a través de los años y es muy recurrente, y la historia nos dice que hay mucha gente así. Entonces, pues bueno, pues son cosas que se deben de trabajar en este caso. Ahí sí meter iniciativas de tal o cual forma que puedan, no para favorecer a los reos, sino para mejorar el sistema penitenciario. Yo creo que los legisladores, en vez de copiar cosas que, si bien en El Salvador están dando resultados, hay que adaptarlas a lo que es México, al país. El Salvador es un país muy pequeño y hay que adaptarlo a lo que es México, a lo que es algunas de las entidades, a lo que es, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, la gran ciudad de México. Entonces todo es muy diferente y hay que adaptarlos. Insisto, escuchar la voz de los que sí saben. Doctor, rápidamente algunas medidas que pues pudieran implementarse para mejorar los sistemas penitenciarios. La iniciativa de la diputada no la descalifico completamente. Lo que rescato es cuando ella menciona que se les debe dar incentivos fiscales y económicos a las empresas para que obtengan la mano de obra de los penales. Eso me parece muy bien. Pero lo otro de que si no trabajas no comes, regresamos al siglo XIX. Dijo. Arturo, ¿alguna postura pues favorable para mejorar las condiciones de los penales?
Yo creo que esa parte también es la rescatable. Yo creo que si involucras a la iniciativa privada y si les entregas incentivos, me parece que se puede generar realmente una mayor generación de empleo ahí y se puede dar otro nivel de vida para los propios internos. ¿Alguna otra acción, Mauricio, para mejorar las condiciones? Sí hay cosas rescatables en la iniciativa. Coincido con el doctor, coincido con Arturo en el tema de la iniciativa privada y no dudo que muchos empresarios lo puedan entrarle a este tema, pero no hay que fortalecer mucho esa propuesta y se debe estudiar y no solo a nivel estatal, ¿no? Como en el caso de la Ciudad de México, sino a nivel federal, que se traslade a la Cámara de Diputados, pero que se fortalezca con verdaderos foros, escuchando a los expertos y no nada más a los que quieran escuchar. Muy bien, tu resumen en 5 palabras. Hay de iniciativas a iniciativas. Bueno, agradecer al doctor José Sánchez Villanueva por acompañarnos. Doctor, gracias. Gracias, Jesús, y un saludo a mis paisanos de Palmillas. Gracias, Arturo Rosas. Un gusto saludarlos a todos. Mauricio Zapata, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a mis paisanos de Las Flores. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana jueves. Por lo pronto, que tenga un excelente miércoles y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con